primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver un caso práctico y la idea, hoy contamos con Miguel Ángel y nos explicas un poco en detalle. Antes de nada, él viene de Celnex, nos explicas un poquito qué es Celnex, porque a lo mejor no lo conocéis y demás. Sí, buenos días a todos. Celnes es el principal operador europeo de infraestructuras inalámbricas. Tenemos presencia en 12 países, somos 2.800 empleados de 55 nacionalidades y bueno, nuestros principales clientes somos una B2B, pues son operadoras de telefonía, televisión y radio, aparte de entidad pública aquí en España. Más o menos nos queda claro. A partir de aquí, el tema de IA, sobre todo, entrar en detalle y demás. ¿Cómo empezó la IA en Celnex como IA en general y luego entraremos en particular en Copilot? A ver, yo diría hace un par de años ya teníamos implantada IA a nivel de Machine Learning, no IA generativa, que la explosión pues ya vino el año pasado, ¿no? Lo que vimos es que cuando una tecnología, que supongo que es un problema que tenemos común, ¿no? Aquí todos los que estamos, se implanta antes en consumo y los usuarios empiezan a utilizarla en su día a día, ChatGPT, etcétera, llevarla al mundo corporación o al mundo empresa, pues tienes que ser ágil, ¿no? Y entonces lo que detectamos es que pues, a inicio del año pasado, cuando empezó a salir en noticias de televisión, todo el tema de ChatGPT y la gente empezaba a tener curiosidad y utilizarlo, pues que teníamos que ser ágiles en empezar a implantarlo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos es crear nuestro plan de gobierno, cómo gobernar la IA y cómo deberíamos empezar a recoger toda esa demanda interna en Celnex, ¿no? Esto fue en junio del año pasado cuando decidimos implantar un centro de excelencia, ¿no? Relacionándonos con todos los países, con las diferentes unidades de negocio. Os he comentado que son 12 países diferentes en Europa. Empezar a recoger todas esas necesidades que tenían y empezar a gestionar la demanda y sobre todo pues, bueno, crear un plan, ¿no? De cómo implantar la IA dentro de Celnex. Perfecto. A partir de ahí... Sí, si me enrollo mucho me lo dices. No, hombre, Porque... no, perfecto. El tema de Copilot. ¿Cuándo entraste Copilot. en Copilot y un poco la visión de proyecto? ¿Cómo abordaste ese Bueno, como os he proyecto? comentado, ¿no? En junio nosotros ya teníamos teníamos en mente toda la parte de gobierno, habíamos empezado a hacer casos de uso con LLMs, ¿no? Con IA generativa y implantando algún caso práctico. Y en octubre, pues con el equipo de cuenta, tenemos reuniones con Microsoft de forma mensual, pues ellos nos anuncian que en noviembre van a liberar Copilot, ¿no? Hace un año ya. Y entonces aquí nos pusimos a trabajar, ¿no? Es decir, teníamos dos opciones: compramos licencias, las desplegamos, o dentro de nuestro plan empezamos a ver cómo podíamos diseñar ese proyecto piloto y empezar a desplegar Copilot dentro de la compañía, ¿vale? Simplemente para recoger todos esos inputs de los usuarios y ver realmente que esa productividad realmente mejoraba. Como visión de proyecto, empezasteis con este piloto, dices un poco tiempos y cómo lo abordaste esto, septiembre. Sí, nosotros dijimos, bueno, en noviembre sale, es una tecnología nueva, es una tecnología pues que lógicamente vosotros mismos decíais que estaba evolucionando constantemente, que a lo mejor no estaba madura en todos los elementos de M365. Nosotros nos dimos 3 meses para diseñar ese plan de proyecto, ¿vale? Lo primero que hicimos es sentarnos con nuestro equipo de seguridad y decirles, oye, Microsoft nos está ofreciendo hacer este piloto, creemos que tenemos que hacerlo porque los usuarios están utilizando la IA en su día a día, y ellos nos dijeron, sí, estamos de acuerdo, tenemos que empezar a gobernar todo el tema de uso de IA generativa y la mejor forma es que tengamos el producto dentro de casa y que no salgan fuera, por el peligro de, si sales fuera, exponer los datos de la compañía y no tienes control de lo que están haciendo los usuarios, ¿vale? Entonces, durante esos 3 meses lo que hicimos es, bueno, un proyecto que tenía dos partes. Una parte técnica, de decir, bueno, cómo desplegamos Copilot dentro de la compañía, qué necesitamos para poder desplegarlo a nivel de seguridad y a nivel técnico, algo más ofimático, ¿no? Es decir, cómo tenemos que actualizar Office, etcétera. Y luego una parte de usuario, ¿a qué usuarios incluyes en el piloto, no? Os estoy diciendo, 12 países, todo el mundo quiere participar, es muy atractivo, pero tienes que buscar los perfiles que realmente se comprometan con el proyecto. Nosotros no queríamos que utilizaran Copilot, queríamos que nos dieran feedback sobre el uso de Copilot en su día a día. Entonces empezamos a diseñar esto y en febrero hicimos el kickoff y empezamos el proyecto de piloto Copilot. Ese primer piloto, ¿cómo lo abordaste? Estamos hablando de febrero. ¿Qué tipo de usuarios incluís? Sí, lo que hicimos es, nosotros tenemos contacto en todos los países, somos un equipo distribuido de IT, el equipo central está aquí en Barcelona, tenemos equipo en Madrid, pero en todos los países tenemos una persona de contacto. Entonces lo que hicimos es
presentar el proyecto, presentar la iniciativa a los diferentes países y que ellos empezaran a recopilar internamente quiénes eran los mejores perfiles para participar en el piloto. Les pedimos que fueran diversos, de diferentes áreas, legal, marketing, operaciones, etcétera, para poder obtener el mayor número de feedback diferente posible, ¿no? No es lo mismo el uso de una tecnología por alguien de recursos humanos que por alguien de operaciones. Son perfiles totalmente diferentes. Y lo que nos interesaba saber era, en esta primera fase, qué perfiles son los que mejor adoptaban la tecnología. Me interesa mucho también es el sponsorship, es decir, esto venía desde IT, ¿cómo fuisteis a negocio? ¿Le explicasteis que esto venía para ayudar y demás en esta fase inicial de piloto? ¿Y cómo os ayudaron? Bueno, es una iniciativa que nace desde IT, pero que al final, os comentaba, ¿no? Dentro de la compañía, pues todas las compañías y seguramente en casa, los adolescentes ya estaban empezando a utilizar LLMs. Nosotros lo que presentamos es el piloto y que era una necesidad, como mínimo, explorar la funcionalidad de Copilot dentro de 365. A partir de ahí, obtener ese feedback, sacar unos KPIs que fueran objetivos y decidir si implantábamos, si no implantábamos y si implantábamos, quiénes eran los colectivos a los que teníamos que implantar. Lógicamente, todo esto se presentó en el comité ejecutivo de la compañía y ellos fueron los principales sponsors. Muy bien. Has hablado de KPIs, pero antes de ver esos KPIs que tomasteis esa decisión, ¿el proyecto lo abordasteis vosotros internamente? ¿Contasteis con alguien? No, ¿Cómo? Buscamos un partner que nos ayudara. En estos 3 meses, ¿no? De noviembre a febrero, lo que hicimos es internamente pues diseñar el proyecto, cómo queríamos abordarlo, buscar esos usuarios, trabajar con el equipo de seguridad, que también lanzamos algunas acciones que luego podemos comentar, y buscar un partner que nos ayudara, porque sí, era una gestión de cambio, un proyecto de adopción, pero era una tecnología nueva, es decir, había poca experiencia. Sabíamos que había empresas que ya habían hecho una primera adopción, habían testeado la tecnología, pero realmente necesitamos un partner que nos ayudara a adoptar la tecnología. Y como ha comentado antes Antonio, es decir, no es una tecnología que tú puedas enseñar, sino que tienes que practicar, tienes que utilizar y te tienes que enfrentar a ella. Tienes que explicar a alguien qué es un prompt, cómo preguntar, etcétera, ¿no? Necesitamos a alguien que nos acompañara y sobre todo que ayudara a los usuarios a resolver sus problemas, el cómo hacerlo, cómo buscar el prompt para resolver su problemática en el día a día. Entonces, buscamos un partner y empezamos con este partner. Muy bien. Otro tema antes de pasar eso de piloto es la parte de seguridad. Lo has lanzado sí. Y para mí es clave en todos los proyectos esa parte, lo ha dicho Antonio también. A ver cómo lo abordasteis vosotros. Bueno, nosotros trabajamos codo con codo con el equipo de seguridad, con el CISO. Entonces nosotros fuimos a David, que era nuestro CISO en la época, y le planteamos el proyecto, ¿no? Entonces nos dijo, nos parece bien, porque sabemos que están utilizando ChatGPT y otras IAs dentro de la compañía, están navegando, posiblemente puede haber una fuga de datos, una exposición de datos y tenemos que tener control. Entonces, lo que vimos que era el primer paso era implantar Purview. Purview al final es una solución que lo que te permite es etiquetar los datos confidenciales dentro de la compañía, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos primero el proyecto de etiquetado de datos confidenciales, que era Purview, ¿vale? Otra cosa que detectamos, que también ha mencionado Antonio, es decir, la IA no te da acceso a datos a los que no tienes acceso. Pero si tienes acceso por un error de seguridad, si en un SharePoint tú has puesto que todo el mundo tiene acceso a ese SharePoint y ahí has puesto un proyecto confidencial de la compañía, si tú haces el programa adecuado vas a llegar a la información, ¿vale? Entonces, como era algo que a nivel de comité ejecutivo pues se había decidido hacer, lo que hicimos es que participaran dentro del proyecto. El equipo de ciberseguridad de Zendesk fueron los primeros en tener licencias de Copilot. Fueron nuestro primer colectivo. Y ellos empezaron a trabajar con la herramienta. Empezamos a recoger logs, enviarlos al SIEM y también dentro del modelo de gobierno de Copilot, ¿no? Empezar a ver cómo podíamos obtener métricas sobre qué estaba pasando con esos datos, utilizando también Purview. Esto fue previo al despliegue de Copilot del piloto. Perfecto, pues más o menos nos ubicamos, esto estamos hablando marzo, abril, ¿no? Sí, febrero, marzo ya empezamos a tener colectivos de usuarios utilizando Copilot. ¿Cuál fue para mí o para ti la clave de esos KPIs que has dicho que... El compromiso del usuario. ¿Sí? O sea, si no hay un compromiso de los usuarios para darte feedback de qué está pasando, cómo lo están utilizando, qué se están encontrando, si les va bien, si les va mal, qué problemas les resuelve, realmente vas a ciegas. O sea, si es verdad que Microsoft te dota de un
un dashboard donde tú sabes o puedes obtener métricas de si lo están utilizando o no, pero no el cómo lo están utilizando. Yo, si un usuario no lo está utilizando, lógicamente lo que hacíamos es que, como se te habían tenido que comprometer con el proyecto, le quitamos las licencias y se las asignábamos a otro, porque teníamos una sobresuscripción, todo el mundo quería Copilot, ¿no? Y teníamos un colectivo reducido porque era un piloto y queríamos controlar. Si lo desplegas en toda la compañía es difícil obtener esos KPIs, sobre todo medirlos, ¿no? Entonces lo que hicimos es esto. Lo más importante para nosotros fue el compromiso y que nos dieran feedback. ¿El feedback cómo nos lo daban? Me hago yo la pregunta. Pues ya te he dicho, digo, yo hablo mucho. Cada semana les enviamos un formulario donde les hacíamos preguntas. Tenemos un Teams donde chateamos con ellos en el canal, les dábamos prompts, esperábamos que nos dieran respuestas, que ellos compartieran prompts que les estaban solucionando su día a día, sus casos de uso, etcétera. Quería saltar ahora a esa parte de adopción. Sí. Para mí es clave la adopción en cualquier proyecto de este tipo y ese uso por parte de los empleados. ¿Cómo abordasteis esa? Ya tenemos un piloto, parece que esto tiene continuidad, tiene sentido dentro de la compañía, esa adopción. Sí. Bueno, estamos en la fase en que empezamos a asignar licencias a los diferentes usuarios, diferentes países. Creamos un Teams, hay un equipo de adopción de 3 personas y hacíamos adopción de diferentes formas. Una comunicación directa con el usuario donde les enviábamos correos o les escribíamos en el Teams, les poníamos casos de uso. Bueno, cómo aplicar Copilot en su día a día. Luego teníamos también, bueno, ellos podían hacer un book con uno de nuestros expertos para presentar su caso de uso y decir, oye, mira, me está funcionando bien o tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿No? ¿Qué nos encontrábamos? O que no, pues que a lo mejor le pedían más cosas a Copilot de lo que podía hacer. Nos encontrábamos la persona que lo había adoptado y que lo utilizaba en su día a día y que le solucionaba casi todos los problemas que había tenido hasta ese momento, y la persona que realmente, pues, por ejemplo, un usuario muy intensivo de Excel, en ese momento Copilot no le iba a ayudar porque era más rápido para él hacer esas acciones en Excel que no pedirle a Copilot mediante un prompt que le añadiera una columna sumando otras 2. Y esto es lo que nos íbamos a encontrar. Perfecto. Ahora, casos de uso típicos que resolvíais en ese periodo muy inicial y demás, ¿qué tipo de caso era el caso de uso? Estamos hablando ya de mayo, que parece que es aquí al lado, pero es dentro de lo que ha evolucionado Copilot, ¿no? Y ahora con la Wave 2 es muy lejos, ¿no? Lo que tuvimos es que había 2 herramientas en las que realmente le sacaban mucho provecho, que es Teams. Acordaros, 12 países, 55 nacionalidades, trabajo remoto, nos pasamos el día haciendo reuniones. Entonces, en Teams, el poder no asistir a una reunión y obtener el resumen de esa reunión, ir a una reunión y estar atento a la reunión porque sabes que luego puedes obtener el resumen o el acta o los siguientes pasos o lo que se ha decidido. Teams era seguramente una de las, de las funcionalidades que más apreciaban. Y la siguiente es Outlook. Escribir en inglés, el idioma en Celnes es el inglés. Entonces, claro, pasar de un inglés normal a un inglés perfecto, donde tú puedes decirle mediante un prompt que te mejore el correo o que te haga un escrito, etcétera, bueno, pues eso era algo que también apreciaban bastante, ¿no? Es decir, pensar que estamos en países como Italia, Francia, Polonia, España, Portugal, UK. O sea, tú envías un correo en inglés a UK y esperan que sea British total, ¿no? Entonces, esto pues era lo que más apreciaban nuestros usuarios en aquella época. Perfecto. Aquella época que es mayo. Sí, en mayo. Estamos en mayo. Y ahora en mayo parece que esto tiene cada vez más sentido. Resolvemos casos de uso, que hay unos beneficios para vuestros empleados. ¿Cómo te planteas el despliegue masivo y demás? Vale. Nosotros en mayo tenemos pues, nuestros resultados objetivos, ¿no? Preguntamos a los usuarios, cogemos toda la información que tenemos del Copilot Dashboard y hacemos nuestro resumen final de piloto que presentamos al board de Celnes, ¿no? Se lo damos a nuestro CEO y él lo presenta. Así como KPI, hay un ahorro de media de unas 3 horas semanales utilizando Copilot, ¿no? Cada usuario, unos más, otros menos, según el perfil, lo teníamos por perfiles, pero una media de ahorro de 3 horas semanales. Acaba el piloto en mayo, presentamos al board los resultados y a partir de aquí nos dicen, vale, perfecto, empecemos a desplegar, empecemos a pensar en desplegar Copilot de forma faseada a los diferentes perfiles que le están sacando mayor rendimiento.
El primer colectivo fue el ESCOM. O sea, en mayo hicimos una sesión con el ESCOM donde le explicamos Copilot, que participó el equipo de Microsoft, estuvo Noé y Pablo allí conmigo y les presentamos Copilot. Ellos no habían participado en el piloto, pero les pusimos Copilot. Pensábamos que era la mejor forma de tener ese sponsorship dentro de la compañía. ¿Cuál es el feedback de este comité ejecutivo de una compañía como vosotras que estáis en el IBEX y demás? Ellos lo ven como un acelerador. Al final es una herramienta de productividad personal, ¿vale? Es decir, ahí ya sabéis que se puede aplicar en diferentes áreas, pero Copilot es productividad personal. El hecho de que nuestros empleados tengan un ahorro, tengan una aceleración en su día a día, pues lo ven como muy positivo. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer la sesión con nuestro CEO en septiembre. Y bueno, cuando se lo estuve enseñando, bueno, al principio era una sesión de mira lo que puedes llegar a hacer y acabamos en una sesión de quiero hacer esto. Es decir, pensamos a lo mejor que el perfil ejecutivo no es tan ofimático, pero sí en su día a día lo utilizan, sobre todo en el tema de correos, poder resumir un correo, un hilo de correos, poder escribir un correo en ruso, por ejemplo, porque a lo mejor tienes nociones de ruso, pero quieres escribirlo en ruso, pues te puede ayudar, ¿no? Y a los ejecutivos también les ayuda. Sobre todo equipo de operaciones, legal y recursos humanos, no cabe duda que en su día a día les ayuda muchísimo. Perfecto. Bueno, ahora ya estamos en masivo, desplegando, buscando esos usuarios, más retorno y demás. ¿Ya se ha acabado el proyecto? ¿Ya se acabó? ¿O sí, ahora básicamente es una... Bueno, Antonio ha dicho que no es una herramienta, pero nosotros lo consideramos una funcionalidad más dentro de 365 que es valiosa y que tenemos que decidir a quién se la ponemos. No queremos hacer un despliegue masivo porque realmente uno de los... perdona que os estoy dando la espalda aquí a este lado. Uno de los resultados fue que no todo el mundo utiliza Copilot. No todos los perfiles dentro de Celnex necesitan Copilot. Nosotros tenemos técnicos de campo que a lo mejor Copilot no es la herramienta que utilizan en su día a día. A lo mejor tenemos equipos financieros que pasan 7 horas en SAP. A lo mejor Copilot no es la herramienta. Entonces ahora lo que estamos haciendo es haciendo sesiones con equipos completos de áreas funcionales dentro de la compañía y desplegándoles Copilot. De hecho, este mismo mes tenemos con recursos humanos a nivel global, nos reunimos en Madrid y bueno, hacemos una sesión de adopción y les entregaremos la licencia de Copilot. Perfecto. Y monitorizamos que realmente lo utiliza, ¿vale? Es decir, no todos los usuarios de recursos humanos tienen el mismo perfil. Por ejemplo, no todos los usuarios de fiscal tienen el mismo perfil. Hay unos que lo utilizarán más y otros que lo utilizarán menos. Seguimos pidiendo compromiso en el uso de la herramienta, ¿vale? O sea, seguimos midiendo. Si no lo utilizan, siempre les preguntamos, ¿es porque necesitas ayuda para utilizarlo o es porque realmente no es necesario para tu día a día? Si necesitan ayuda, les prestamos ayuda, les damos casos de uso, más que enseñarles, más que hacer un training de decir, mira todo lo que puedes hacer, decir, oye, mira, ¿qué haces en tu día a día? ¿Cómo te podemos ayudar? Así lo podemos resolver con Copilot. Perfecto. Y a partir de ahora, ¿qué viene ahora? ¿En qué estás trabajando y cómo quieres? Que estamos trabajando en muchas cosas. Antonio ha explicado un montón de cosas. Muchas cosas. Lo que hicimos es hacer un update a los usuarios de la Wave 2, de qué funcionalidades podían aplicarse, cómo había mejorado Nestel. Constantemente les estamos dando inputs de cuáles son las mejoras de Copilot para que las puedan aplicar, porque si yo tengo un día a día en el que con 4 prompts ya resuelvo el resumen de mis correos, las reuniones, me hago un Word con una política de seguridad, por ejemplo, pues ya estoy, ¿no? Decir, pero bueno, ¿qué más puedes hacer? Esto se lo vamos enseñando. ¿Qué estamos trabajando ahora? Con Copilot Studio, nuestros agentes. Esto es lo que hemos empezado a trabajar, ¿no? Tener agentes de legal, agentes de recursos humanos. Son departamentos que constantemente reciben preguntas que son siempre las mismas y suelen tener la misma respuesta, dependiendo del país, dependiendo del perfil del usuario. Y estamos trabajando en esto, en dotar de agentes a estos departamentos para que de una forma automática puedan responder al empleado de Celnex en sus cuestiones diarias. Perfecto. Aquí hemos visto un proyecto más o menos entero y vosotros que estáis en ese punto también de tomar estas decisiones. Aquí, Miguel Ángel, una recomendación que nos darías para tomar cosas buenas y cosas malas. Es decir, ¿qué recomendaciones darías a la gente para ver cómo meterse en el proyecto? Ya hemos hablado, seguridad ha sido clave, sí, procesos y demás, pero tu visión ahora que ya has pasado esa fase inicial, estamos en esta Wave 2, a ver qué nuevas funcionalidades, ¿qué recomendaciones nos darías? Recomendación, al final, si no has empezado con Copilot, yo lo que estoy seguro, que es lo que hablamos con nuestro equipo de seguridad,
en noviembre es que los usuarios están utilizando IA, sí o sí. Entonces, bueno, empezar por controlar qué IA utilizan, cómo la utilizan, eso es clave. Nosotros no lo hemos hablado, pero para los usuarios que no tienen una licencia de Copilot 365, igualmente les estamos ayudando a utilizar Copilot Free en Edge, ¿no? Que también es una solución que les puede solventar algunos casos de uso. La recomendación yo creo que es que hay que tomar una decisión porque la IA generativa ya es un commodity, o sea, ha pasado un año y ya todo el mundo lo utiliza en su día a día, entonces hay que ver cómo la desplegamos dentro de la compañía. Y luego cómo adoptar, cada uno conoce su empresa, conoce sus usuarios y conoce la mejor estrategia. A nosotros esta nos funcionó, ¿no? Hacerlo colaborativo o tener feedback. Lo más importante yo creo que es tener feedback de qué realmente qué está pasando, cómo lo están utilizando y cómo les puedes ayudar. Para que no sea un tema de frustración, de yo pensaba que Copilot me iba a generar un Excel con una tabla dinámica conectado con una base de datos en no sé dónde y ostras, no lo hace. Yo le digo aquí que lo haga y no lo hace. Ostras, gestionar la frustración del usuario también es importante. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer? Eso es importante comunicarlo. Aquí muy importante, y he visto proyectos, la expectativa. Sí. Aquí tenemos que gestionar muy bien la expectativa de qué es esto de Copilot, cómo nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar en el futuro. Estamos viendo que nos puede ayudar muchísimo más, pero lo que tú decías, ese iniciar el proyecto. Tenemos esa versión más desde web gratuita en todos los usuarios de 365 y esta más avanzada que nos da más casos de uso. Yo me quedaría con esto. Mil gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo, estar aquí, y cualquier duda que tengáis estaremos por aquí y os ayudamos o aclaramos las dudas. Mil gracias. Gracias. Antonio.